Cordial saludo, qué bueno y qué grato es poder nuevamente estar aquí con ustedes en este canal de YouTube que ha sido destinado para poder tratar acerca de la acción de tutela. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que es la acción de tutela y los derechos fundamentales. Ya hemos tratado sobre este importante tema hace unos días, ya tenemos dos videos. Y en esta oportunidad lo que queremos es dar a conocer a través de la sentencia T095 de 2016 la relación que existe entre acción y tutela, derechos fundamentales, pero especialmente delimitar cuál es el campo de acción, o más bien, cuáles son las características propias de los derechos fundamentales que son defendidos a través de la acción de tutela. Y para ello vamos a descargar esta sentencia. Descargamos. Me pregunta si quiero descargarla de nuevo. Yo ya la descargué anteriormente. Allí está para que la podamos abrir en la parte inferior de esta pantalla. Así se descarga en este enlace en la parte superior. Yo como tal ya la tengo lista la sentencia, aquí la tengo abierta. Y la sentencia T095 de 2016, una sentencia en la cual una persona pretende de alguna otra manera la protección de los derechos de los animales. 25 perros, dice aquí, que fueron abandonados, que se encuentran en una situación dificultosa, y esa persona lo que quiere es que a estos perros no se, por parte de una entidad del Estado o una entidad distrital, porque esto ocurrió en Bogotá, no se los sacrifique, sino que se establezca un lugar de refugio para esos animales, donde tengan los cuidados adecuados. En fin, esa persona puso esta acción de tutela y aquí la Corte Constitucional hace un análisis acerca de los derechos fundamentales, que es lo que a nosotros nos interesa, y lógicamente todo para poder de alguna u otra manera identificarlos y saber cuál es el campo de acción de la acción de tutela. Dice aquí, en este título, la consideración número 28, para que ustedes cuando tengan este archivo, la sentencia T095 del 2016, lo puedan revisar en sus hogares o lugares de trabajo. Bien, dice como título procedencia general de la acción de tutela, en la parte azul, reiteración de jurisprudencia, porque ya la Corte Constitucional, en anteriores fallos, aquí en Colombia, pues ha delimitado los derechos fundamentales. Y aquí dice, retomando lo que dice el artículo 86 de la Constitución Política, que establece lo siguiente en amarillo: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces. Y yo quisiera que de ahí saltáramos a donde dice la protección de sus derechos constitucionales fundamentales. Allí está, para que lo tengamos muy en cuenta. Eso es lo que protege la acción de tutela. Derechos constitucionales fundamentales. O sea, son derechos que se encuentran en la Constitución política y que tengan carácter fundamental. Y entonces, a partir de esta norma, vamos aquí a saltar a esta otra anotación. De acuerdo con esta disposición, aquí la Corte, reiterada jurisprudencia, ha indicado que la acción de tutela procede cuando. Aquí da 5 condiciones. Dice que son 4, pero realmente son 5 condiciones. Dice, cuando, primera condición, y aquí estoy leyendo, se invoca la protección de un derecho constitucional fundamental. Allí procede la acción de tutela. Segundo, que haya sido amenazado o vulnerado. Tercero, cuya titularidad o cuyo titular esté en cabeza de un sujeto afectado. ¿Sí? No puede demandar una persona que no haya sido afectada, sino el afectado directo, el cual lo puede hacer por medio del representante, bueno, personalmente, por representante legal, por apoderado o como agente oficioso también. Y hay otra cuarta característica que se encuentra aquí, que es cuando por una autoridad, aquí dice tercero, pero no es tercero, es cuarto, por una autoridad pública o un particular, cuando ese derecho ha sido vulnerado por una autoridad pública o un particular. Y de igual manera, en los casos previstos en el artículo 42 del decreto 2591 del 91, que es la norma que reglamenta la tutela en Colombia, y quinta condición, aquí dice cuarta, pero es quinta, cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial. Esas son las características de la tutela, que se protege un derecho constitucional fundamental, amenazado o vulnerado, cuyo titular sea un sujeto afectado, y también en su derecho que haya sido vulnerado por una autoridad pública o particular cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial. Esos aspectos ya en posteriores videos los estaremos explicando más a fondo. Y aquí viene otro título, que es la consideración número 29, para que ustedes de pronto identifiquen, porque
así se puede ubicar más fácil en el texto de la tutela. Yo este subrayado lo hice yo, he tomado, como les digo, la fuente de la Corte Constitucional, y dice la noción de derechos fundamentales. Entonces aquí nos dice que en el título 2, capítulo 1 de la Constitución Política consagran los derechos fundamentales nominados y positivizados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque allí en ese título 2 de la Constitución Política, que comprende los artículos 11 a 41 de la Constitución, se encuentra bajo el título de derechos fundamentales. Y ese fue, pues, como tal, la consideración que tuvo en cuenta la Asamblea Nacional Constituyente, así lo llamó. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta algunas nociones, y aquí aparecen, que para la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de pronto son temas que tenemos que entenderlo muy bien. Una primera noción de derechos fundamentales se ha consolidado, en primer lugar, dice aquí, a partir de una construcción tradicional de los derechos que se deriva de los principios de indivisibilidad, integralidad y universalidad. Eso quiere decir que los derechos humanos son indivisibles, integrales y universales. Entonces, quiere decir que pues, es lo mínimo que una persona tiene que recibir para poder tener una vida digna. La integralidad, que es un todo, la protección no es por partes, sino que es completa. Y universalidad, que es la característica de los derechos humanos, que son universales. Por tanto, ordenan la protección igualitaria de los derechos que sean necesarios para preservar la dignidad humana. En segundo lugar, dice aquí, otra forma de distinguir los derechos humanos, es en relación con la dignidad humana directamente, entendida la dignidad como valor y como principio, lo que implica una relación con el principio de igualdad, libertad y autonomía. Entonces, aquí sobre ello hay que decir que los derechos humanos también serán derechos como tal fundamentales si implican el valor de la dignidad humana. Recordemos que la dignidad tiene una triple connotación, que se concibe como valor fundante del Estado, como principio que se encuentra previsto en la Constitución Política en el artículo 1, y de igual manera que esta dignidad también es un derecho. Por ejemplo, cuando decimos el derecho a la vida digna y el derecho a no sufrir maltratos por parte de alguien, tratos inhumanos y degradantes, dice el artículo número 12. Entonces, y que prohíbe la tortura también. Entonces, tiene una triple connotación, la dignidad humana. Y miramos entonces aquí que también la dignidad, para entenderlo de una manera más fácil, en la sentencia T-727 del 2003, dice que es la dignidad. Vivir bien, una cosa, un aspecto. Lo otro es vivir sin humillaciones, segundo aspecto, y vivir como se quiera, vivir con libertad. Tres aspectos de la dignidad humana. Y eso se relaciona con los derechos fundamentales. En tercer lugar, dice aquí, otra consideración a tener en cuenta, desde una teoría positivista, por medio de la cual se entiende como derecho fundamental toda garantía prevista en el texto constitucional en el título 2, capítulo 1. O sea, que será derecho fundamental aquel derecho que en la Constitución Política de Colombia se encuentra en el capítulo 2 el capítulo 1, corrijo, del título 2, donde aparece el encabezado derechos fundamentales, que son prácticamente 30 artículos. Si se encuentra allí, será un derecho fundamental. Y existe una cuarta consideración a tener en cuenta, la voy a subrayar aquí en cuarto lugar, que es la siguiente, que dice que a partir de la teoría de la conexidad, según la cual se permite el amparo de los derechos no tutelables judicialmente, en principio, siempre y cuando su protección se requiera para la reivindicación de un derecho con carácter indiscutiblemente fundamental. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de que de pronto hay derechos que no están en el título 2, capítulo 1. Puede ser que estén, por ejemplo, en el artículo 67, como el derecho a la educación. Los derechos de la familia están en el artículo 42, el derecho a la salud, el 48, seguridad social. Entonces, nos damos cuenta que son derechos que no están en el capítulo 1 del título 2, están en el capítulo 2 del título 2, que son los derechos sociales, económicos y culturales, pero por conexidad, entonces también la teoría de la Corte ha dicho que se protegen, a pesar de que son derechos que en principio se consideraron prestacionales, de carácter positivo, pero hoy por hoy ya son derechos fundamentales, y de hecho miraremos más adelante cómo la tutela los defiende en casos específicos. Ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que inclusive los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos y el medio ambiente, que aparecen en el capítulo 3 del título 2 de la Constitución Política, que son los artículos 77 al 82,
Esos artículos también nos van al 81. Esos artículos también hablan de derechos que son colectivos en medio ambiente, que inicialmente son defendidos por la acción popular, pero bajo ciertas circunstancias pueden también ser defendidos por la acción de tutela si se afecta un interés o un derecho fundamental de carácter subjetivo o individual. Bien, ahora sí, vamos a mirar también otro criterio, porque estamos viendo criterios para identificar los derechos fundamentales de acuerdo a la Corte Constitucional. Y aquí tenemos en el numeral 30, ya con verde, los colores son diferentes. De acuerdo con la eficacia de los derechos, también es necesario, como lo ha previsto Luigi Ferrajoli, hacer una separación entre los problemas de fundamentabilidad y justiciabilidad. ¿Y fundamentabilidad qué es? Si se parte de la noción de dignidad humana para definir un derecho fundamental a partir de nociones éticas y morales que podría definirse la titularidad del derecho, que la jurisprudencia constitucional ha sido determinada en cabeza de los seres humanos e indirectamente en las personas jurídicas. Entonces, es otro criterio, la fundamentabilidad. Fundamentabilidad quiere decir que un derecho es humano siempre y cuando proteja a una persona de la especie humana. Pero entonces allí también, como vamos a ver, no solamente personas naturales, que son las personas de la especie humana individualmente consideradas, sino personas jurídicas, que es una ficción jurídica, como puede ser una organización, una fundación, una entidad, que también van a tener derechos fundamentales, pero lógicamente vinculados a los derechos que le corresponden a cada persona, cada uno de los asociados. Entonces serían titulares. O sea, se concibe un derecho como fundamental si protege a una persona, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pero también hay otro criterio que aparece aquí, es el de la justiciabilidad. Aquí lo estoy señalando, justiciabilidad, que se refiere a la eficacia de los derechos fundamentales. Dependería del grado de protección de los mismos y la existencia de medios de protección para su defensa. Entonces, será también derecho fundamental aquel derecho que tenga un mecanismo de protección, como es la acción de tutela, que lo defienda. Si existe ese mecanismo que lo defienda, como existe en Colombia y en muchos países del mundo, entonces será un derecho fundamental también por contar con ese mecanismo. Bueno, es otro criterio. Y finalmente, también aquí vamos a mirar, perdón que de pronto quiera verificar si estamos grabando. Parece que no. Ah, sí, estamos grabando. Entonces, volviendo al tema, disculpen que haya hecho el corte, parecía que no. Entonces, dice aquí, en la consideración 31, por su parte, según el doctrinante Luigi Ferrajoli, existen al menos tres formas de responder la pregunta que se entiende por el concepto de derechos fundamentales. Desde una perspectiva de la teoría del derecho, según el derecho positivo y finalmente desde la filosofía política. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es una concepción un poco filosófica. Yo quisiera más bien que esta concepción que tenemos acá la pudiéramos resumir un poco aquí, porque aquí nos habla de, en síntesis, cuál es el fundamento en gris, porque quiero sintetizarlo. En síntesis, el fundamento de los derechos constitucionales se desprende de su relación con la dignidad humana, por lo cual es necesario evaluar la existencia de consensos, ya sean dogmáticos, legislativos o de derecho internacional, para valorar qué es un derecho fundamental, quién es el titular de los mismos y cuál es el contenido del mismo. Es el resumen de lo que estaba ya escrito. Quiere decir que el fundamento último de los derechos constitucionales se defiende en relación con la dignidad humana. Tema muy interesante. Ese concepto lo hemos visto muchas veces, la dignidad humana. Arriba lo miramos también. Ese es el que fundamenta los derechos humanos, por una parte. Y esta dignidad humana, pues yo quisiera que lo miráramos de una manera un poco más gráfica, porque de pronto se dice, sí, que la dignidad está allí, pero entonces miremos por qué es que se dice que la dignidad es un principio, valor, y también es un derecho, y que funda los derechos fundamentales. Y dice Constitución Política de Colombia, Senado, y aquí encontramos como en el artículo número 1 de la Constitución Política, aquí lo estoy señalando, dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, y dice aquí, fundada, esta república está fundada en el respeto de ¿qué? El respeto de la dignidad humana. Allí está, de la dignidad humana. Perdón que de pronto no sea tan exacto, pero bueno, allí está el concepto. Dignidad humana. Dignidad humana. Dignidad humana. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque allí aparece el primer artículo de la Constitución, dice que la República se encuentra fundada en el respeto a la dignidad humana, y este título es el primero de los principios fundamentales. Pero también miremos otro concepto que aparece aquí, para redondear un poquito la idea, donde nos dice
que, por ejemplo, el artículo número 12 dice que el derecho a la vida es inviolable, también se relaciona que la vida es una vida digna, derecho a una vida digna, no cualquier tipo de vida, es una vida digna, y que nadie, aquí el artículo 12 de la Constitución, nadie se ha sometido a desaparición forzada, torturas, tratos, ni penas crueles, dice allí, ni penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, es tener ese derecho a la vida, pero una vida digna, no sometida a tratos ni penas crueles. Entonces ahí se está viendo el concepto de dignidad. Volvemos rápidamente. Es la primera relación. Pero también, además de la dignidad, también existe el concepto de los consensos, ya sea dogmáticos, legislativos o de derecho internacional. ¿Sí? Porque eso es muy importante, los consensos. ¿Qué es un consenso? El consenso quiere decir que, por ejemplo, para el caso de la Declaración de los Derechos Humanos, digamos que en 1948 los países del mundo, algunas naciones del mundo se reunieron para determinar cuáles eran los derechos considerados como derechos humanos. Y ya en 1991, aquí en Colombia, al menos, también la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 74 personas de diferentes vertientes políticas, ideológicas, religiosas y culturales, se reunieron y fueron elegidas por el pueblo, porque así ocurrió también con la Declaración de los Derechos Humanos, fueron delegados, y acá también fueron delegados elegidos por el pueblo, aquí en Colombia particularmente así lo fue, donde se reunieron y debatieron, llegaron a un consenso, a un acuerdo, en el cual en la Constitución política establecieron cuáles eran los derechos que tienen carácter de fundamentales, y así lo previeron en el título 2, capítulo 1 de la Constitución, donde dice que cuáles son los derechos fundamentales. Esos son los consensos, pero no solamente es el único consenso que existe a nivel nacional. Están los consensos internacionales, que los hemos visto también, ¿no? Que, por ejemplo, ellos definen cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención para la Eliminación de la Tortura, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, son convenciones que rigen a nivel mundial. Y también existen unos consensos de carácter legislativo en Colombia, por ejemplo, cuando en Colombia se producen o se aprueban leyes estatutarias que regulan los derechos humanos, y los derechos fundamentales. Allí también el Congreso de la República, aquí en Colombia, pues va también a llevar a cabo ese debate y esa concertación para definir las aristas o la delimitación de un derecho fundamental en concreto. Entonces, esos son los consensos que básicamente existen y pues lógicamente ya hemos visto cómo la persona jurídica, la persona natural tiene sus derechos, pero entonces lo importante es saber que allí están los conceptos principales: la dignidad humana y el consenso. Les agradezco mucho por su atención en este video y espero que ustedes se suscriban a este canal y que de igual manera ustedes puedan darle like y de igual manera puedan apoyarnos en sus comentarios a este tipo de formación que estamos dando por internet para que aprendamos más acerca de la acción y tutela, que es la que defiende los derechos fundamentales. Muchas gracias por su apoyo y también por su atención.